No me voy a abrirlos. No, sí te da ahí. Ahí está. Muy bien. Oh, muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Realmente he preparado 4 palabras apenas, pero espero que sean de su agrado. Me ha costado mucho saber algo más de lo que saben ustedes de un mercado medieval. Yo soy geólogo y he vivido apartado un poquito de este tema. Por eso, cuando el señor alcalde nos propuso participar, pensé que lo que más podría hablar era de la fecha, un poco singular en la que este año celebramos este mercado. Porque todos vamos viviendo cada vez más apartados del campo de la vida agraria, incluso los agricultores, los pocos que queden entre nosotros. Porque la vida, cuando el mercado medieval estaba en pleno apogeo, la vida en el campo era sin duda distinta. Entonces, no solo el agricultor trabajaba un monocultivo, como la Comunidad Europea nos ha ido llevando a hacer ahora, que hace trigo y nada más. Entonces, la agricultura tenía unos buenos márgenes de supervivencia. Y aparte del cereal, cultivábamos la huerta, recogíamos los frutos, teníamos un huerto que nos acompañaba, y eso llevaba a una serie de trabajos distribuidos a lo largo del año. Lo singular de esta fecha en la que nos encontramos es que era el momento en que todas las actividades agrícolas del año se acababan. Por estas fechas de octubre, por estas fechas hacía ya un mes largo que se había terminado la recogida de la mies y la recogida del heno o del trigo en las zonas en las que se podía hacer. Eran los días en que, bueno, ya se habían celebrado, por qué no decirlo, las fiestas para conmemorar la bondad de la cosecha. Pero en estas fechas se estaba cerrando otro de los capítulos muy importantes del mundo agrícola, que eran las huertas. Se recogían los últimos frutos de esas huertas y se procedía a intentar guardarlos para que duraran medio año por lo menos, porque hasta la primavera siguiente no volveríamos a tener frutos en las huertas. Y eran también los días en que se recolectaban los últimos árboles. Se recogían las manzanas, se recogían los membrillos, las almendras donde los había. Quizás, salvo la oliva que se respetaba un poco más, los frutos de los árboles se recogían en estos momentos. Pero no solo se recogían hortalizas, como he dicho, o frutos. Era también una época en la que se empezaba o había que recoger la leña para el invierno y había que preparar la casa para que ésta fuera capaz de sobrevivir al largo periodo invernal que aquí se nos venía encima. Eran pues días de tarea antes de que por allá, por primeros de noviembre, digamos, entrase la naturaleza en su etapa apagada, mortecina del invierno. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué les resulta a este señor de estas fechas respecto de un mercado? Pues es que estos mercados que se celebraban a finales de septiembre o a principios de octubre eran muy importantes para el mundo agrario, porque a ellos se traían los excedentes de la agricultura. Si ese año había sido bueno y nos sobraban varios cientos de kilos de castañas, había que traerlos porque aquí subían siempre otras personas que los compraban y los llevaban a zonas donde esa castaña no existía. Eran los comerciantes, los mercaderes que traían y llevaban. Venían a por productos, nos traían los que nosotros no teníamos e intercambiaban. Y eran estas fechas en las que se podía hacer balance, las que
la actividad del mercado era para mí más importante. Pero además hay que tener en cuenta que en estas fechas también aparecieran lo que luego que hemos conocido como las ferias. Era el momento en que se traía el ganado, porque con los pastores se hacían las cuentas del año en estas fechas. Por San Miguel se ajustaban cuentas. Tanto te he dado para que tú comas, tanto tienes, tanto me ha rendido el rebaño, tanto es la diferencia que vamos a partir según lo acordado. Eran pues días en que se reponía y había que completar ese rebaño porque apenas unos días después comenzaba la trashumancia. Nuestras tierras no admitían que el ganado pasase aquí el invierno y había que marchar. Pero además se subían otro tipo de ganados, los mulos, que se vendían, porque era el momento, uno de los momentos buenos para reponer esa caballería que se hacía necesario. Gustaba a la gente traerla o comprarla en estas épocas de final del otoño, o perdón, de final del invierno, lo diré bien, final del verano, comienzo del otoño, porque gustaba que el animal se aclimatara en casa. Pasar el invierno era como hacerse a su cuadra, a su hábitat, y cuando llegara el rendimiento importante de la primavera, estuviera preparado o no. Eran pues, como digo, tiempos de mercados y de ferias. Entonces, me resulta a mí muy singular que este año hayamos encontrado precisamente esa fecha para celebrarlo. Es pues una fecha significativa, ¿eh? Pero bueno, yo me he alejado hablándoles de estas cosas de lo único que puedo saber un poco. Soy geólogo y conozco las tierras y las huellas. Claro que hablar yo incluso de lo que es mi especialidad casi ya me va pillando fuera. Yo ya soy emérito, o sea, jubilado, dicho en plan fino, pero jubilado. Y sin embargo, aquí en nuestro grupo, en nuestro equipo de investigación, hay jóvenes investigadores, como la doctora Melanie, que ella sí conoce con toda profundidad nuestro tema y lo va a exponer con mucha mejor cualidad de lo que yo podría hacerlo. Ella nos va a hablar del CIPAC, este centro que este año hemos abierto y que es un centro de interpretación, creo, interesante. Porque hoy todo lo que hagamos tiene que tener una vertiente turística, entre comillas, bien entendida. Una vertiente de abertura hacia la gente, de que si hemos encontrado unas huellas, el que sienta el mínimo interés venga a conocerlas y a saber qué son. Como este mercado, que no es medieval, hemos recreado el mercado medieval y lo hemos hecho para entenderlo bien. Así que yo les dejo para que Melanie les cuente y escuchen ustedes lo que tenemos o hemos encontrado. Muchas gracias.